Vamos a dar inicio a lo que sería esta presentación de consideraciones para el CCTV. Es un gusto saludarles. Soy Andrés Fernández, encargado del departamento técnico de acá de Secunet. Bien, consideraciones para el CCTV. ¿Qué es lo que ustedes usualmente tienen que tomar en consideración a la hora de cotizar o instalar un sistema de cámaras de seguridad para un local, un negocio, para lo que sea, para el lugar que sea, una casa, un supermercado, en cualquier lugar donde pueda haber una cámara de seguridad? Empezando por en qué escenarios se aplica un sistema de seguridad? Pues en cualquiera. En cualquier lugar nosotros podemos poner una cámara de seguridad, bien justamente para estar monitoreando o para estar visualizando, o captando, eh, para luego ir a revisar grabaciones, evidencia de qué es lo que ocurrió en alguna situación en específico. Lo primero que nosotros vamos a ver en un lugar donde hay cámaras o donde hay un sistema de circuito cerrado de televisión vamos a ver, lo primero que nosotros vamos a ver justamente son las cámaras. Hay varios tipos de cámaras en el mercado que nosotros las tenemos acá disponibles en Secunet. Una de ellas y la más vendida usualmente es el tipo domo, que pueden ver acá arriba. Bien, este es el tipo domo, hay varios tipos. Está lo que es el tipo turret y el tipo domo. Lo que serían las cámaras tipo de turret son la que ustedes pueden ver ahí a la derecha, en donde una parte adicional, eh, tienen una parte adicional que se mueve. En este caso, este tipo de cámara es ligeramente más económica que la otra, que es el tipo domo, que es un acrílico. Es un domo interno lo que tiene y lo cubre un acrílico. Y en la mayoría de los casos, este acrílico lo hace que sea antivandálico. Bien, este tipo de domos es muy bonito, usualmente son pequeños, son ideales para escenarios de interiores. Sin embargo, si la tecnología por el tipo de cámara le permite la característica de antivandalismo, entonces es una excelente opción para colocarla también en exteriores. Bien. También, además de esos dos tipos de cámaras, están lo que serían las cámaras bullet, como esta que pueden ver acá en la imagen. Bien, esta cámara es muy simple, tiene un brazo. Esta sí tiene un mayor nivel de flexibilidad en cuanto a la posición, porque el domo sí tiene cierta característica de que lo que ella puede hacer es girar y ver un toquecito hacia abajo únicamente. Con el brazo de la bullet nosotros tenemos un poco más de flexibilidad en el movimiento. Además que muchos domos no tienen lo que serían los tres axis, que son los movimientos, tal vez el giro sobre sí misma, horizontal y vertical. Muchos no lo tienen, todas las bullets sí lo tienen. Bien. Esa es una de las principales características entre ellos. Sin embargo, puede ser que las dos tengan la misma definición, tengan el mismo lente y tengan tal vez la misma distancia de infrarrojo. Existe otro tipo de cámaras que ya van más que todo de salida, que son las tipo box. Esas van en desuso cada vez, porque tienen características especiales. Muchas las llaman tipos bancarias y son porque justamente casi que su mercado estaba en el nivel bancario. Se colocaban sobre las cajas y la desventaja de esta cámara es que requiere iluminación adicional para poder funcionar. Las cámaras que vimos aquí arriba, lo que serían las Domo y las Bullet, ellas ya integran su propia luz, ellas ya emiten su propia luz, que recuerden que es infrarroja, es luz invisible que nosotros no podemos ver. Bien, pero esta cámara box sí requiere una luz adicional para poder visualizar. Otro detalle ahí es que por lo general el lente es por aparte, uno lo tiene que comprar por aparte y es un poco costoso. Entonces sí, esta cámara, como les digo, está en desuso. De hecho, ya nosotros no vendemos de este tipo de cámaras. Bien, lo que sería
La cámara cubo es una cámara especial muy agradable, recomendada realmente casi que solo para interiores. Bien, esta es una cámara que por lo general son inalámbricas, tienen en su mayoría un micrófono y tienen en su mayoría un parlante que nos permiten escuchar y poder hablar por medio de la cámara. Bien, nosotros tenemos este modelo que es de 5 megapíxeles, es una resolución bastante alta. La ventaja de esta camarita es que es pequeña, es muy bonita y se puede poner en una esquina para poder grabar lo que está sucediendo tal vez en una oficina, en un lugar pequeño, sin inconveniente. Tiene de igual manera iluminación infrarroja. Entonces, al ser Wi-Fi, lo único que requiere es corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque la parte de red sí se hace por medio de tecnología inalámbrica, bien por Wi-Fi. Esa es la ventaja de este tipo de cámara. También están lo que serían los PTZs. Los PTZs son equipos especiales que nos brindan la posibilidad de realizar un monitoreo en 360 grados. ¿Cómo es eso? Bien, ella tiene la facilidad de poder moverse hacia los lados y poder moverse hacia arriba y hacia abajo, no como los otros equipos que se instalan, son fijos y donde se instalaron, eso fue lo que, eso es lo que ven y listo, no hay nada más que hacerles, ¿bien? El PTZ tiene la facilidad de tener movimiento, no es fija, tiene movimiento y uno lo puede mover a gusto o a necesidad. Bien, que quiero ver algo que está ocurriendo tal vez allá a lo lejos, yo mediante un joystick o mediante el videograbador o mediante la aplicación de celular, yo puedo tomar, ver la imagen, mover el domo y acercar la imagen hacia donde yo quiero ver. La ventaja de los PTZs es que tengo una cobertura en 360 grados. En el caso de las cámaras Bullet y en el caso de las cámaras Domo, tenemos dos tipos de lente, lo que sería el lente fijo y el lente varifocal. ¿Cuál es la diferencia? Lo que sería el lente fijo es un lente que no se puede variar. O sea, ustedes van a tener un lente, por ejemplo, de 2.8 milímetros, así es como se da lo que se llama la distancia focal, ¿bien? En donde el lente o el tipo de lente va a determinar qué tanto va a abrir la imagen, qué tanto ángulo de apertura voy a tener. Lo que sería el lente fijo, por ejemplo, de 2.8 milímetros, nos va a dar una apertura, dependiendo de la cámara, entre 94 grados y 105 grados de apertura. Eso es un montón. Si ustedes hacen la revisión, por ejemplo, en la habitación donde ustedes se encuentren en este momento, si es que lo están viendo en una oficina, ¿bien? O en su casa, o en donde lo estén viendo, si tienen una pared, pueden ver la esquina que usualmente tiene un ángulo de 90 grados. Una cámara con un lente de 2.8 grados, 2.8 milímetros, perdón, nos da una apertura como de unos 94 a 105 grados, ¿bien? Entonces les da una captura de mucho más amplia del ángulo que ustedes tienen en la esquina de la pared. Si ustedes colocan la cámara de este tipo de lente de 2.8 milímetros en la esquina de su habitación, van a poder ver toda la habitación completa, de pared a pared. Bien, esa es la ventaja de tener una de estas cámaras. Además de que usualmente las cámaras de lente fijo son pequeñas, bien, ideales justamente para espacios cerrados o para interiores, porque son muy estéticas. Las cámaras de lente varifocal tienen la particularidad de que el lente sí se puede variar. No es que es de 2.8 o no es que es de 3.6. Bien, es que nosotros podemos hacer la variación del lente. ¿Para qué necesitamos hacer la variación de un lente? Bien, tenemos varios escenarios. Por ejemplo, entre más variemos nosotros el lente, por ejemplo, si lo aumentamos, sabemos que con 2.8 milímetros tenemos una apertura bastante amplia. Pero ¿qué pasa si lo que hacemos es aumentar la distancia? Ir de 2.8 milímetros hacia arriba, por ejemplo, 3.6, 4 milímetros, 6 milímetros, inclusive hasta 12 milímetros. Ellos tienen internamente unos tornillitos para nosotros hacer el ajuste de ese lente.
¿Qué pasa si aumentamos la distancia focal o los milímetros? Pues lo que vamos a tener ahí es que la imagen se va a ver alterada. El ángulo de visión se va a disminuir, o sea, vamos a ver menos a lo ancho, pero vamos a tener zoom. O sea, con una cámara de un lente de muchos milímetros, por ejemplo, de 12 milímetros, bien, vamos a tener un zoom, un acercamiento. Bien, esa es la ventaja de tener una cámara de lente fijo o una cámara de lente varifocal. Con lo que sería el lente varifocal, tenemos el chance de poder hacer zoom, hacer una apertura amplia o centrarnos en algo que esté lejos. Bien, usualmente las cámaras de lente varifocal se utilizan en exteriores. Muy bien. Esa es la diferencia entre ellas. Naturalmente, las cámaras de lente varifocal son un poco más costosas por el hecho de que tienen un lente distinto y tienen más distancia de iluminación infrarroja. Bien, los PTZs, ¿qué ventaja nos ofrecen los PTZs? Bueno, PTZ significa Pan Tilt Zoom. Es el movimiento horizontal, el movimiento vertical y por supuesto el zoom. La ventaja de estos equipos es que nos permiten realizar un monitoreo en 360 grados, o sea, yo me puedo enfocar en cualquier posición alrededor del PTZ para poder visualizar qué es lo que está ocurriendo. Tiene esa ventaja, pero también tiene desventajas. ¿Cuál es la desventaja? Por ley de Murphy, muchas veces cuando ocurre un evento, el PTZ está viendo para otro lado. Bien, entonces es muy recomendable que cuando ustedes vayan a hacer una instalación de PTZ, coloquen una cámara de acompañamiento. ¿Qué es esto? Una cámara adicional, una cámara normal, sin movimiento, que no sea PTZ, para estar monitoreando el lugar y que el PTZ sirva para enfocarse en puntos en específico. Esa es una recomendación que les hago para que nos evitemos ahí un chasco o algo que nos vaya a pasar, porque justamente, como les digo, por ley de Murphy muchas veces pasa eso. La cámara o el PTZ está viendo para otro lado. Los PTZs usualmente o en su mayoría tienen características especiales como patrullajes que se le pueden programar o seguimiento automático, ¿bien? Cuando uno puede programarle un recorrido al PTZ para que él esté realizando un monitoreo constante, sin inconveniente, es muy útil. Pero también recuerden que el movimiento, como es programado, mucha gente puede verlo y aprenderse el recorrido. Bien, entonces hay que tener precaución con eso. Sin embargo, el PTZ es un equipo muy eficiente y que les puede ayudar a realizar un monitoreo de manera eficiente. Otro tipo de cámara que nosotros tenemos acá a su disposición son las cámaras tipo fisheye o ojo de pez. La ventaja de este tipo de cámaras es que el lente es distinto. Les había mencionado que una cámara de lente fijo, tal vez, o lente varifocal, tiene por ejemplo, cuando es de 2.8 milímetros, una apertura de 94 grados aproximadamente. Bien, eso es un montón. Sin embargo, este tipo de cámara tiene un lente de muy pocos milímetros, por ahí de 1 milímetro o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da una apertura muchísimo más amplia, inclusive de hasta 180 grados. ¿Ok? Entonces la ventaja que tenemos con este tipo de cámaras es que tenemos un monitoreo completo de todo lo que esté debajo de la cámara o enfrente de ella. Este tipo de cámara usualmente se instala en techo, preferiblemente, sin embargo también se puede instalar en pared. Y esta imagen que ustedes ven en pantalla es justamente la que entrega la cámara. Es un monitoreo, una vista en en 360 grados, ¿bien? Para monitorear todo lo que está ocurriendo en el lugar. Esta es la captura, esta es la imagen que se extrae directamente de la cámara. Acá voy a hacer una edición para que ustedes puedan ver que realmente es una cobertura en 360 grados. Acá
pueden ver cómo está, bueno, ahí está un toque corrido, pero ahí pueden ver la continuidad de las mesas donde están nuestros asesores comerciales. Bien, le damos vuelta y ahí está la parte donde se puede ver el ventanal de nuestro segundo piso. Bien, como pueden ver, es una cobertura en 360 grados. Todo lo que está alrededor de ella lo puede ver y le podemos hacer un monitoreo. Como les digo, lo ideal es que esté en techo y de hecho entre más altura tenga mejor, porque así podemos tener una visualización mejor. Y para que no afecte también, como el lente es cóncavo, entonces para que no afecte mucho lo que sería digamos, la distorsión o el ángulo que tiene el lente en sí. Son cámaras muy eficientes. Tenemos cámaras para exteriores y para interiores también. Me preguntan por acá, ¿las fisheye tienen zoom? No, ellas tienen lo que es, bueno, el lente es fijo, entonces nosotros no podemos hacer un ajuste de lente para poder acercarnos. El zoom que tienen es zoom digital, o sea, es un acercamiento, un estiramiento de píxeles. Bien, si hacemos mucho zoom, se nos va a pixelear porque recuerden que tenemos dos tipos de zoom óptico, que es por medio de lentes, y zoom digital, que es agarrar la imagen y estirarla. Bien, como cuando nosotros tenemos una imagen en el celular y queremos ampliar y ampliar y ampliar y ampliar, y resulta que va a llegar un punto en donde ya se pixelea demasiado. Eso pasa igual en este tipo de cámara. Por lo tanto, usualmente estas cámaras son de muchos megapíxeles. Nosotros las tenemos disponibles en 6 y 12 megapíxeles para que no les afecte justamente lo que sería la parte del zoom. Muy bien. Vamos a seguir con lo que sería los tipos de protección de las cámaras. ¿Qué cámara seleccionar? ¿Qué tipo de protección debe tener una cámara para poder instalarla en exteriores, en interiores o dependiendo de las condiciones que tengamos? Agradezco, por favor, bueno, mantener las cámaras apagadas, porque si estamos, bueno, la transmisión naturalmente es por internet, y si alguna persona tiene problemas de ancho de banda, la transmisión de las cámaras puede afectar. Entonces agradezco mantengan las cámaras apagadas. Si tienen alguna consulta, recuerden, está el chat y con todo gusto acá atendemos su consulta en cuanto la veamos. Bien. ¿Qué nivel de protección deben tener mis cámaras para poder utilizarse en interiores o en exteriores o en donde sea? Costa Rica tiene ciertos lugares, bien, o en su mayoría, Costa Rica tiene un nivel de humedad muy alto, muy, muy alto. Y hay zonas en donde el nivel de humedad, además de ser alto, siempre está lloviendo o siempre está haciendo sol, o como es Jacó, como es Herradura, que el nivel de salinidad es extremadamente alto. Entonces tenemos que tener equipos con un nivel de protección más alto, ¿bien? O con un nivel de protección, inclusive, porque hay equipos que no lo tienen. Entonces, tenemos lo que es el grado de protección IP. Ojo, no confundan esto con IP de cámaras IP, porque también existen cámaras IP que son para transmitir por Internet o protocolo de Internet. Bien, pero eso es distinto, es un grado de protección IP que usualmente lo vamos a encontrar como IP66, IP67, IP65. ¿Qué significa esto? El IP, aquí dice XX, el primer dígito indica la protección contra polvo. Va usualmente de 0 a 6, donde 0 es sin protección y donde 6 es que no ingresa polvo de ninguna manera. Bien, y el segundo dígito es la protección contra agua, en donde de igual manera va de 0 hasta 8. Bien, en este caso, 0 es sin protección y 8 es una protección completa, inclusive soporta inmersión del equipo en agua. Por ejemplo, los celulares modernos tienen protección IP68. Entonces, un celular moderno, ustedes lo pueden utilizar tal vez en una piscina y sumergirlo inclusive a 10 metros
en el agua sin que se dañe. Bien, eso es un nivel de protección IP68. En los equipos de seguridad electrónica, usualmente vamos a encontrar IP65 o IP66 o IP67. Es lo más usual que nosotros vamos a encontrar. IP65 significa protección completa contra el polvo y soporta chorros leves de agua. Sin embargo, este equipo no se recomienda para intemperie. Puede colocarse en exteriores, pero ojo, exteriores no es lo mismo que intemperie. En exteriores yo lo puedo poner afuera, bajo un alerón, bajo un techo, bien, que no reciba agua de manera directa porque podría dañarse. IP66 es un nivel de protección completo contra polvo y soporta chorros potentes de agua. Eso quiere decir que este equipo yo lo puedo poner afuera a que reciba lluvia sin inconveniente y va a soportar sin problemas. El IP67 es un grado de protección mayor en donde ya soporta chorros ya mucho más potentes de agua, inclusive hasta estando debajo de una canoa, que le caiga agua de manera directa sin inconveniente. Y este equipo sí es recomendado completamente para intemperie. Bien. También está el 68, como les dije, que es un nivel de protección ya superior, en donde tenemos una protección de capacidad de sumergir el equipo, inclusive hasta 10 metros bajo el agua. Bien. Conforme más va aumentando el nivel de protección, pues el costo del equipo usualmente también va aumentando. Hay equipos especiales como lo son los equipos de acero inoxidable o equipos anticorrosión que se utilizan más que todo en ambientes salinos, como les digo, en las playas. Bien, son equipos especiales que se colocan directamente en esos escenarios. Además de esto que tenemos, otro nivel de protección que sería el grado antivandalismo. ¿Qué nivel de antivandalismo o cuánto vandalismo soporta mi cámara? ¿Cómo seleccionar mi cámara para saber en dónde la puedo ubicar? Si la puedo colocar afuera en un barrio conflictivo, bien, ¿qué nivel de protección debe tener esa cámara? Bueno, existe el grado de protección IK, en donde tenemos la escala de 1 a 10, donde 10 es el máximo grado de protección. Este nivel de protección soporta una caída de un objeto de 5 kilogramos de peso a 40 centímetros de altura a una velocidad de 2.8 metros por segundo. Y debería de soportarlo. Debería de soportar un martillazo o un golpe con un bat. Bien. En este caso, esta camarita sí es recomendada, lo que sería IK10, para exteriores, para ambientes hostiles, digamos, en un barrio conflictivo, como les digo, en donde puede ser que vayan a golpear la cámara. Este tipo de equipos son los que deben utilizar en esos escenarios. Estas características ustedes las van a encontrar en la ficha técnica de la cámara o en la página de Secunet. Si ustedes ingresan en la página de Secunet y van a buscar una cámara, les va a indicar el grado de protección que tiene. ¿Bien? Voy a ingresar en este momento en la página de Secunet. Vamos a buscarla. Bien, aquí está la página de Secunet. Voy a ir a la parte de CCTV, por ejemplo, cámaras análogas. Y tenemos estas cámaras. Por ejemplo, digamos esta, que es metálica. Vamos a ver qué protección tiene. Esta dice que tiene protección IP66, o sea, se puede poner en intemperie. Vamos a buscar alguna otra cámara que tenga un grado de protección mayor. Por ejemplo, esta. Se ve que es acrílica. Y esta me va a indicar IP66 de igual manera. Voy a ingresar en la ficha técnica, en documentos. Acá está la ficha técnica. Y podemos ver que esta también tiene grado, además del IP66, tiene lo que sería un grado de protección IK10. Bien, como lo estamos viendo acá, el máximo grado IK10, o sea, permite o se puede poner en escenarios donde se requiera un equipo con antivandalismo. Muy bien.
Uno de los grandes problemas que tienen las cámaras de seguridad es la instalación. Bien, muchos usuarios colocan las cámaras y simplemente lo que hacen es, una camarita va aquí montada en ese poste o va montada en esa esquina y no se preocupan por lo que va a haber enfrente o lo que puede ocurrir. Bien, muchas veces lo que hacen es instalarlo en un poste o algo y resulta que las cámaras después de un rato van a tener obstáculos o van a tener algo que les va a tapar la visión. Básicamente, en este caso, el sistema de seguridad no está sirviendo de nada. Recuerden que nosotros tenemos que tener un sistema de seguridad para ofrecer o para dar seguridad al lugar. Entonces, esta cámara aquí no está sirviendo de nada. Lo que hay que hacer es reubicarla. Además de que nos va a dar un gran problema en cuanto a la iluminación. ¿Por qué? Porque puede ser que esa cámara por medio de las hojas pueda ver algo. Entonces digo yo, ya ahí puede ver algo, ya ahí me salva un toquecito. Pero resulta que en la noche la cámara enciende los infrarrojos y voy a tener problemas de iluminación. ¿Por qué? Porque la cámara emite la luz infrarroja y esa luz va a rebotar en el objeto que tenga más cerca, o sea, no va a ir más adelante. Por ejemplo, este caso en donde se tiene esa cámara viendo ese pasillo, pero hay una pared enfrente. De día se puede ver a la perfección, pero ¿qué pasa de noche? Se encienden los infrarrojos y la luz va a rebotar en esa pared que está enfrente. O sea, la luz no va a llegar hasta donde queremos ver, que sería la puerta del pasillo. Eso pasa cuando tenemos un obstáculo frente a la cámara. Muchas veces los instaladores colocan las cámaras y tienen cerca de frente un purlin o lo ponen en una esquina y tienen una pared cerca o algo y resulta que obstaculiza la imagen. Bueno, de noche van a tener el problema porque se va a ver todo oscuro, se va a ver negro, como en este caso. Bien, ¿por qué? Porque la luz infrarroja va a rebotar en el obstáculo que tenga enfrente. Eso es muy usual que pase. Una característica que puede ser que tenga una cámara para solucionar esto es la tecnología Darkfighter. Este tipo de tecnología nos permite tener una cámara a color, inclusive en la noche, con suficiente iluminación. Por ejemplo, esta imagen, en donde este tipo de cámara tiene un sensor especial que puede funcionar a muy baja iluminación. Ojo, no iluminación nula, no puede estar en oscuridad absoluta, sino que con un poquitito de luz ella puede captar de manera correcta la imagen a color, inclusive durante la noche. Porque usualmente las cámaras en la noche pues van a ver a escala de grises o en blanco y negro. La tecnología Darkfighter nos permite eso. Una vez que ya ha excedido el límite de luz mínimo que permite, entonces ella se pasa a escala de grises. Cosa o caso contrario pasa en la tecnología de cámaras que tenemos acá disponibles en Secunet, que es la tecnología Color Boo, en donde lo que tenemos es una cámara especial en donde no utiliza luz infrarroja, lo que utiliza luz blanca. La ventaja de esto es que me permite tener imagen a color las 24 horas del día, sin importar si es medianoche, las 2 de la mañana, nosotros vamos a tener esta cámara entregándonos luz blanca para poder ver a color siempre. Esa es la ventaja de este tipo de cámara de tecnología Color Boo que ustedes pueden encontrar también disponible en Secunet. Con esto nos eliminamos todo el problema de iluminación infrarroja y por supuesto la dificultad de ver detalles en la noche como lo son por supuesto los colores, que es una parte importantísima en lo que es el reconocimiento e identificación de personas u objetos. Otro de los problemas que se encuentran usualmente en una instalación de CCTV es la protección inadecuada de cables. Bien, a nosotros nos llegan acá al taller de servicio muchas cámaras con cables dañados, con conectores de red o conectores de voltaje corroídos, bien, o sulfatados porque les ingresó humedad. Bien,
Este tipo de daños no cubre garantía. Bien, entonces el equipo ya se daña. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar la protección, por ejemplo, en el caso de las cámaras IP, utilizar la protección del conector de red que ya viene incluido en la caja. Ya la caja lo trae. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ponchar o crimpear el conector RJ45 y protegerlo con ese conector que ya viene incluido en la caja de las cámaras IP. En el caso de las cámaras análogas, lo que podemos hacer es enteipar o poner una cinta aislante al conector para que no le ingrese humedad y para que no haga contactos con superficies metálicas y pueda generarnos un cortocircuito. Esto es muy usual, o simplemente dejar este cable así como ustedes lo ven en imagen, hacia la intemperie, que le caiga lluvia o que le caiga o que esté expuesto. Eso no se hace. Bien, ustedes pueden colocar perfectamente una caja una caja plexo, una caja NEMA, o simplemente si es encima de un cielo raso o algo, una caja cerrada donde donde coloquen los conectores para que no lleguen hormigas, cucarachas y puedan corroer o puedan dañar el cable. Uno de los problemas más usuales en CCTV o en sistema de circuito cerrado de televisión es cuando colocamos una cámara viendo hacia la entrada de un local. Bien, por ejemplo, en pulperías, en cualquier tipo de local, en donde queremos ver quién es el que está entrando. Colocamos la cámara y resulta que al ingresar la persona se ve completamente oscuro. Nunca pudimos identificar quién era la persona que ingresó. Bueno, resulta que existen tecnología como la BLC, la Backlight Compensation, que lo que hace es aumentar el brillo de la imagen para poder identificar quién es la persona o ver qué es la parte oscura de la imagen, que en este caso es lo que nos da el efecto del contraluz. Bien, el problema de esto es que nos aumenta el brillo completo de la imagen. Entonces, no tenemos un detalle. Bueno, tenemos el detalle justamente enfrente, en la parte que queríamos ver, que es la parte oscura. Pero, ¿qué pasa con lo de atrás? Lo de atrás sí lo podíamos ver, bien, pero al aumentar el brillo completo de la imagen, lo que tenemos es un encandilamiento en la parte de atrás. Bien, se está saturando de luz, se está sobreexponiendo de luz. Justamente esto se soluciona con la tecnología WDR, en donde lo que hace es una compensación de luz, una compensación de brillo, y oscurece la parte clara y le aumenta el brillo a la parte oscura. Entonces acá lo que nos permite esta tecnología es ideal para ventanales, para entradas, porque lo que nos permite es ver sin problema la parte exterior y la parte interior. Bien, es una tecnología, es una cámara especial que ya tiene la tecnología WDR y que justamente nos permite esto. Esta cámara es ideal para esos escenarios. ¿Qué pasa si colocamos una cámara común y corriente? Bueno, vamos a tener el primer caso, el de la izquierda, en donde la persona simplemente se va a ver completamente oscura y no la vamos a poder identificar. Los problemas más usuales en cuanto a una instalación se da en la parte del cableado. Cuando tenemos una cámara muy lejos usualmente y lo que hacemos es colocarla o instalarla en una superficie metálica. Ahí lo que estamos haciendo es una diferencia de potencial porque estamos aterrizando el equipo con una tierra distinta a la red eléctrica del lugar. Bien. En esos escenarios lo que hay que hacer es aislar la cámara de la superficie metálica, bien, para que no haga contacto con un húleo, con un plástico grueso. Hay que aislarlo. Este problema también se presenta cuando hago el tiraje del video, el del cable de video, y resulta que la corriente no me está llegando, entonces utilizo un tomacorriente que esté cerca de la cámara. Bueno, resulta que puede ser que ese tomacorriente no pertenezca a la misma red eléctrica. Entonces, eso también me genera diferencias de potencial. Y lo que me va a hacer es que me va a inducir corriente eléctrica parásita en mi cámara o en mi sistema de CCTV y a la larga o a la corta más bien puede ser que el sistema se dañe.
hemos tenido casos extremos en donde se daña la cámara, se daña el grabador, se daña el televisor o la pantalla donde lo estaban viendo, y en un caso se dañó inclusive hasta un equipo de sonido que tenían conectado. Eso fue en una lluvia, en una tormenta que pasó, cayó un rayo, la diferencia de potencial que había aumentó a un límite en donde pues dañó todo. Justamente estos escenarios se pueden evitar siguiendo esta recomendación, aislando la cámara de la base metálica de donde vayan a instalarlo, ¿bien? O si no, utilizando un aislador de tierras, que eso también ayuda mucho en lo que sería la instalación. Un punto importante acá es que ustedes deberían, en todas las instalaciones de CCTV que realicen, es utilizar UPS. UPS, ¿qué es una UPS? Es una batería, que es un equipo que tiene una batería interna, que lo que me ayuda es a mantener la carga de corriente de mi equipo de CCTV. Puede ser que mi UPS tenga protector de picos, como puede ser que no, pero lo importante es que tenga una UPS para mantener el voltaje de mi equipo. Muchas veces lo que mata a los equipos, mucho más que un pico de voltaje, son las caídas de tensión. Está el flujo de corriente sin inconveniente, por ejemplo, en 110 voltios, pero de repente cae a 90 y vuelve a subir a 110. Esos bajonazos de corriente es lo que usualmente mata a los equipos. Entonces, con una UPS lo que mantenemos es justamente el voltaje nivelado. Puede ser que, por supuesto, tenga un regulador de voltaje y si tiene un protector de picos, muchísimo mejor. Bien, pero lo ideal es que con cada una de las instalaciones de CCTV que ustedes realicen, también incluyan una UPS para la protección de su sistema. Además que hay escenarios en donde simplemente un bajonazo de corriente daña los discos duros. Eso es lo más usual que se va a encontrar. Bien, entonces UPS en su sistema de seguridad. Siempre lo tienen que tomar en consideración. Ahora en CCTV, ¿qué tenemos? Existen varios tipos de tecnologías. Los dos principales tipos de tecnologías que vamos a encontrar son cámaras IP y cámaras análogas. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Ustedes han usado cámaras IP, han usado solo cámaras análogas, están trabajando las dos. Bueno, hay mucha diferencia entre estos dos tipos de tecnología, empezando porque la tecnología análoga es simplemente un cable donde vamos a tener un positivo y un negativo. Bien, esto es una simple línea de voltaje, una señal que va a viajar por el cable y necesitamos un videograbador para poder ver la imagen de la cámara. A diferencia de la tecnología IP, en donde lo que vamos a tener son datos. No tenemos simplemente una señal de video. Lo que tenemos son datos que van a viajar por una infraestructura de red. O sea, puedo tener mi router de mi casa o la infraestructura o la red de mi negocio, de un edificio, y poder conectar cámaras IP en mi estructura de red. A diferencia de un sistema análogo en donde conecto la cámara, de ella sale un par de cables, un positivo, un negativo, y llega al videograbador y ahí terminó el asunto. Bien, en cámara IP tengo una infraestructura de red, puedo montar una infraestructura de red solo para las cámaras o utilizar la infraestructura de red que utilizan las computadoras de un local o de un edificio o del lugar que sea. Bien, esa es la diferencia en cuanto a la parte de cableado de ellas. Bien, y la información, por supuesto, es muy distinta. La ventaja con la tecnología IP es que yo puedo acceder a la cámara directamente. O sea, la cámara IP tiene una interfaz web, o sea, puedo ingresar desde Internet Explorer o desde Chrome o desde Mozilla, ¿bien? Para poder ver la imagen de la cámara solita, sin necesidad de un equipo adicional. A diferencia de una cámara análoga en donde sí requiero la cámara, por supuesto, y un videograbador para poder, un equipo de grabación para poder ver la imagen. Bien, entonces ahí está una de las principales diferencias.
Si yo tengo un escenario en donde me están pidiendo una sola cámara, por ejemplo, puedo irme perfectamente por una cámara de tecnología IP. Antes de tener que montar un videograbador con la cámara, bien, hacer el cableado, puedo montar una cámara IP simplemente que tenga conexión a red, e inclusive las cámaras IP también en su mayoría traen un slot o un espacio, una ranura para poder conectarles una tarjeta micro SD. Bien, una tarjeta micro SD para que ellas almacenen la información que están grabando o que están visualizando. Bien, lo que es la transmisión de la imagen, ¿cómo se hace? Justamente así como lo están viendo en pantalla, la tecnología análoga es la cámara directamente al videograbador, que es ese aparato que está ahí. Bien, a diferencia de la tecnología IP, en donde yo puedo hacer una transmisión más extensa, puedo utilizar diferentes medios. Inclusive la tecnología IP la puedo hacer una transmisión vía inalámbrica o vía Wi-Fi, mediante enlaces inalámbricos de varios kilómetros inclusive, o yo puedo tener una cámara en mi casa y desde aquí, desde el edificio de Seconet, estarla visualizando y estarla grabando sin inconveniente. Tengo muchísimos más ventajas en la hora de la transmisión o en la hora de la visualización en cuanto a lo que sería la tecnología IP, porque puedo acceder a la cámara de manera directa y esta me permite hacer transmisiones. Si yo tengo una cámara, por ejemplo, si tengo un espacio muy amplio, un potrero o, por ejemplo, un edificio que sea muy grande y necesito una cámara que esté lejana a unos 200 metros, yo puedo utilizar tecnología análoga sin inconveniente, pero tengo que hacer el tiraje de los 200 metros de cable hasta allá. Si tengo que pasar por un edificio, bueno, ver por dónde rayos hago para hacer el cableado del edificio, que muchas veces resulta muy incómodo y muy costoso, ¿bien? Hacer huecos, taladrar, ver por dónde se pasa, inclusive hasta hacer, en muchos casos, tubería subterránea, hacer excavaciones y todo para poder hacer el tiraje del cable. A diferencia de lo que sería la tecnología IP, en donde si necesito una cámara a 200 metros, puedo utilizar un par de antenas y hacer un enlace inalámbrico de datos para no tener que hacer ningún tipo de cableado, bien, adicional. No tengo que hacer el tiraje del cable, simplemente pongo dos antenas y que se me realice una transmisión inalámbrica. Esto con tecnología análoga no se puede hacer. Bien, con tecnología IP inclusive hasta puedo utilizar el mismo internet para realizar la transmisión de la señal IP. Esa es una de las ventajas de este tipo de tecnología. Además que la diferencia entre ellos es el equipo en donde va a estar conectado también. Por ejemplo, el equipo de arriba es un DVR o un Digital Video Recorder o DVR, que es un equipo exclusivamente para cámaras análogas. Pero también, bueno, exclusivamente no, porque los equipos más recientes sí soportan tecnología IP. De hecho, son equipos híbridos. Ya Hikvision, los equipos análogos ya son híbridos, o sea, permiten equipos análogos, cámaras análogas y cámaras IP también. A diferencia de lo que sería el equipo de abajo, que es un NVR, en donde es un videograbador, un Network Video Recorder o un equipo exclusivamente para cámaras IP. Él únicamente trae capacidad para cámaras IP. Si ven en la parte de arriba, están los conectores BNC, que es donde se conectan las cámaras. Bien, en la parte de abajo, ustedes pueden ver que ese equipo no tiene más conexiones. Todas las cámaras van a ir conectadas directamente al puerto de red. Bien, ¿por qué? Porque toda la información viaja por la infraestructura de red. Hay NVR que pueden tener puertos RJ45, puertos de red por la parte de atrás, para conectar las cámaras de manera directa. Si existen, bien, son los equipos con tecnología PoE que nos permiten hacer la alimentación por medio de las cámaras, por medio del cable de red, perdón. Bien. También existe, sin embargo, esa es la diferencia entre ellos. Un DVR es para cámaras análogas, también para IP, y un NVR es exclusivo para cámaras IP.
Diferencia entre ellas, también la alimentación. Tecnología análoga, se hace una alimentación por medio de un transformador de 12 voltios, con una distancia limitada de acuerdo a la caída de tensión que tenga el cable o el tipo de cable que estemos utilizando. En tecnología IP tenemos varias maneras de hacer la alimentación. Una es por 12 voltios y otra es por PoE. ¿Qué es PoE? Power over Ethernet o alimentación por el cable de red. Bien, podemos hacer la alimentación por el cable de red a una distancia de hasta 250 metros. El estándar de red es de 90 metros, ¿bien? Pero en tecnología, de este tipo de tecnología, en sistemas de datos para lo que sería la seguridad, aquí sí tenemos un chance de extendernos un poco más en cuanto a la distancia. Esto lo podemos hacer, la distancia, aumentar la distancia, lo podemos hacer mediante un switch PoE, que tenemos también disponibles en Secunet, Switch PoE Hikvision, en donde tenemos la facilidad de poder hacer la alimentación extendida, como les digo, hasta 250 metros. Esto en el caso de tecnología IP. Tenemos switches disponibles en 8, 16 y 24 puertos e inclusive también disponibles con conexión para fibra óptica, que es otro medio ahí de transmisión que nos ayuda muchísimo. Para ir finalizando con las diferencias de entre esos dos equipos, por supuesto la parte económica. La tecnología análoga es muchísimo más económica. Tal vez muchísimo no, pero sí vamos a ver una diferencia ahí en cuanto al precio. Por ejemplo, sistemas básicos, muchas veces es más económico utilizar sistemas análogos, ¿bien?, que sistemas IP. Un sistema análogo les puede costar menos de $20 la cámara, ¿bien? A diferencia de tecnología IP, en donde una cámara IP sí tiene un precio mayor a eso, ¿bien? Entonces ahí tienen que analizar las dos situaciones y también, por supuesto, la capacidad de pago del cliente, el presupuesto que tenga. Sin embargo, hay algo que ustedes deben tener en consideración, que las dos tecnologías pueden tener la misma resolución. Entonces, sí, pueden tener un sistema análogo en 2 megapíxeles y un sistema IP también en 2 megapíxeles. Un sistema análogo en 5 megas y un sistema IP también en 5 megas. ¿Ven? Tienen que ver ahí la diferencia en precio entre ellas porque en características puede ser que sean iguales. ¿Bien? Y en calidad de imagen realmente sí tienen un grado de similaridad bastante alto. Me preguntan acá, en las cámaras IP es recomendable utilizar una nube para la grabación, como en las ESBIS o las ECBs C3W. Es más estable la SD. Ahí tenemos una situación. Vamos a ver de qué nos está hablando este compañero. Voy a ingresar en la página de Secunet para mostrarles lo que serían las cámaras ECBs o ESBIS. Bien, tenemos CCTV, tenemos cámaras Wi-Fi. Acá tenemos estas cámaras que son las cámaras Wi-Fi. Por ejemplo, esta que es la que me está comentando él, que es la C3W. Esta es una cámara inalámbrica, bien, que nos permite tener una nube de grabación y también soporta una micro SD. Por supuesto, para poder grabar en la nube siempre tenés que tener conexión a internet. Bien, y tenés que tener una buena conexión a internet siempre para poder ver. Si tenés fluctuaciones o inestabilidad en la red, la grabación en la nube va a quedar pues muy mal, muy deficiente. Bien, entonces siempre tenés que tener un nivel, un ancho de banda bastante estable y amplio, por lo menos unos 4 megas, inclusive unos 4 megas, megabits por segundo, para que sea una grabación fluida. Bien, a diferencia de una micro SD en donde simplemente le conectamos y ella está grabando de manera local. Ventajas y desventajas. Las dos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en la micro SD, si se daña la cámara, pues ya no tengo acceso
a la grabación o si, digamos, se roban la cámara. Ya perdí eso. Bien. En el caso de la nube, la grabación en nube, pues sí tengo ya el respaldo en Internet. Pero si no tengo buena capacidad de Internet, entonces no voy a tener grabaciones. Bien, ahí tenés que hacer una balanza, un nivel en qué es lo que necesitas más o el nivel de riesgo que puede tener la cámara. Bien. En cuanto a lo que son los sistemas analógicos, existen diferentes tecnologías, CVBS, AHD, TVI, CVI y tecnología IP, que bueno, ya vimos que pues es diferente al sistema análogo. Pero en esta parte nosotros vamos a ver lo que serían las capacidades de los sistemas de grabación análogos. Bien, por ejemplo, un DVR o un DVR. Ahora, estos equipos son híbridos, entonces tenemos la posibilidad de realizar la conexión de cualquiera de estos 5 tipos de equipos. CVBS, que es tecnología análoga convencional en baja definición, HD, TVI, CVI, que son equipos en alta definición, resoluciones en alta definición, bien, pero tecnología análoga de diferentes fabricantes. Bien. Hikvision utiliza el TVI, es el estándar que utiliza, sin embargo tiene la compatibilidad con los otros sistemas. Y los equipos análogos también, como son híbridos, soportan la tecnología IP. De hecho, hay equipos que uno les puede deshabilitar canales análogos y habilitar canales IP. Bien, entonces podríamos, por ejemplo, un grabador de 16 canales análogo, podría tener 16 cámaras análogas y 2 IP, o deshabilitar canales análogos para poner canales IP. Por ejemplo, usar 10 canales análogos, 10 cámaras análogas y 8 cámaras IP. Eso se puede hacer en un grabador análogo de los modernos, ¿bien? Porque ellos son híbridos. De hecho, ellos son pentahíbridos. ¿Por qué penta? Penta viene de 5, porque soportan estos 5 formatos que ustedes tienen en pantalla. Esa es la compatibilidad que tienen o que deberían de tener los sistemas análogos. Bien, en el caso de Hikvision tenemos la compatibilidad completa, son pentahíbridos y soportan estos 5 formatos sin inconvenientes, que estos son los 5 formatos que se encuentran en el mercado. Básicamente los equipos Hikvision son compatibles con todos los equipos de CCTV o todas las cámaras de CCTV que puedan encontrarse en el mercado. Esta es la compatibilidad en cuanto a los sistemas análogos. En cuanto a IP, sí existe una limitante de marcas. Usualmente vamos a encontrar la compatibilidad entre marca, por ejemplo, Hikvision con Hikvision, otra marca con otra marca. Pero existe este protocolo que es un formato abierto de interfaz de vídeo de red, en donde lo que tenemos es una interoperabilidad entre marcas. Bien, yo puedo conectar una marca de un tercero con un grabador Hikvision sin inconveniente, siempre y cuando ambos equipos tengan el protocolo ONBIF, ¿ok? Eso es importante, siempre y cuando ambos lo tengan presente. En el caso de Hikvision, todos los equipos son tecnología o tienen el formato, el protocolo ONBIF. Todos los equipos ya lo tienen incluido. Me preguntan acá, un grabador de 720p híbrido no soporta cámaras IP mayores a 2 megapíxeles 1080. No. Cámaras IP, bueno, en lo que es análogo, él permite hacer la conexión de cámaras de 1080, entonces te estaría grabando a 1080 Lite, que es una resolución inferior, que ya vamos a ver eso. En lo que sería cámaras IP, no te soporta más de eso. Lo ideal es que esté a 1 megapíxel. Los grabadores, por ejemplo, Esto es en cuanto a los grabadores de 4 canales. Los de 8 y 16 sí deberían de soportarte 2 megapíxeles. Pero más de eso, no. Los que son de 720p. Los que son de 1080 sí deberían de soportarte más de 2 megapíxeles, inclusive 4 megapíxeles. Eso te lo indica la ficha técnica del equipo. Bien. Resoluciones, justamente lo que nos acaba de comentar Jairo, las resoluciones. Bueno, los equipos tenemos varias resoluciones, la más básica
en cuanto a sistemas análogos es 720p. Es una resolución de 1280 por 720 píxeles. Bien, es aproximadamente 1 millón de píxeles, es 1 megapíxel. También existe lo que es la resolución de 1080, en donde tenemos píxeles de 1920 por 1080. Bien, esto equivale a 2 megapíxeles. Los equipos, como el que nos comentaba Jairo hace un momento, que es un de 720p, ellos soportan la conexión de cámaras de 1080, o sea, soportan conectar una cámara de más resolución de la que él soporta. Sin embargo, para hacerla compatible, él nos da una resolución inferior a 1080, que sería la resolución intermedia, que es 1080 Lite. Bien, es una resolución en formato en relación de aspecto 4:3. O sea, es más cuadrada que lo usual, bien, y nos permite, como les digo, la compatibilidad de cámaras 1080 en un grabador de 720. Esa es una resolución intermedia que existe ahí en cuanto a lo que es la grabación. Sin embargo, también existen grabadores que soportan 4 megapíxeles, 8 megapíxeles, bueno, 4, 5, 6, 8 megapíxeles. Bien, de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Todo esto, por supuesto, tiene que ser almacenado en algún lugar. Entre más resolución tenga yo, pues más necesito espacio para almacenar. ¿Y esto dónde se va a almacenar? En un disco duro. En un disco duro interno o en una memoria micro SD que tenga la cámara. Algo que deben tomar ustedes en consideración a la hora de cotizar o diseñar su sistema de CCTV. ¿Qué disco duro debo utilizar? Resulta que yo quiero montar un videograbador, me recordé que hace un año cambié de computadora, guardé los componentes y guardé el disco duro. ¿Voy a usar ese disco duro para mi sistema de CCTV? No. ¿Okay? Son discos duros especiales los que tenemos que utilizar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los discos duros de computadora, con los normales? Usualmente uno los utiliza o están diseñados para funcionar unas 8 horas al día, bien, como máximo. Muchos se extienden un poco más, pero uno los utiliza usualmente para videojuegos, para utilizar Facebook, para ver YouTube, bien, básicamente para eso encendemos las computadoras tal vez de la casa. Las del trabajo, por supuesto, la dedicamos al trabajo, pero no pasan las 24 horas del día encendidas, bien. Entonces, ¿qué pasa si conecto un disco duro de este tipo a un videograbador? Si este disco me soporta funcionar máximo o están diseñados para funcionar unas 8 o 12 horas al día, ¿qué pasa si lo conecto con un equipo que va a estar grabando 24 horas del día? Bueno, el equipo se va a sobrecalentar y se va a dañar en un plazo muy corto. ¿Qué debe tener un disco duro especial para CCTV? Lo más importante que debe tener es una capacidad de escritura y lectura simultánea. Bien, tiene que estar escribiendo siempre y tiene que tener la capacidad para yo poder ingresar y reproducir grabaciones. Eso quiere decir que tiene que grabar, o sea, en el momento en que yo ingreso a visualizar la grabación, no es que va a dejar de grabar porque ya estoy haciendo la lectura. Él tiene que tener la capacidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Escritura en alta velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente una camarita grabando. Puede ser que tengamos un equipo de 16 cámaras, de 32, 64 cámaras. Bien, entonces tiene que tener la capacidad de escribir todo lo que pongamos justamente en tiempo real, o sea, a la velocidad en que debería de ser. Y la característica más importante de todas, operación 24/7. Recuerden que los equipos de seguridad usualmente no se apagan. Ponemos una cámara de seguridad en un local. ¿Cuándo van a apagar eso? En realidad tiene que funcionar siempre. Y un equipo de un disco duro debería de tener la capacidad de estar grabando 24 horas al día, 7 días de la semana, por 2 años de manera ininterrumpida. Bien, tienen que tener esa capacidad. ¿Qué pasa si ponemos un disco duro normal?
en 2 toques el disco duro va a colapsar. Entonces, el disco duro, tiene que tener la capacidad para funcionar de manera correcta. Muy bien. Capacidad. Tenemos un disco duro para grabar una camarita. Entre más cámaras nosotros pongamos, pues obviamente más almacenamiento vamos a requerir. Si ustedes van a cotizar un sistema de SSTV, se van a dar cuenta que pues el disco duro es una de las partes más costosas. Puede representar el costo, por ejemplo, del grabador y de todas las cámaras, ¿bien? Esto literalmente les va a duplicar el costo del proyecto. Puede ser que se los duplique, porque el almacenamiento es bastante costoso, es bastante caro. Entonces ahí existen diferentes métodos para realizar un aprovechamiento máximo del almacenamiento que tenemos. Uno de ellos es la compresión, que nos permite reducir el peso de los videos para poder optimizar el almacenamiento. La tecnología de compresión de video H.264 nos da una capacidad de grabación de 42 gigas por día. Bien, por ejemplo, si tenemos un disco duro o una memoria SD de 256 gigas, ya podemos ahí revisar cuánto sería la capacidad o la cantidad de días que puedo grabar. Bien, esto respecto a una cámara de 2 megapíxeles. Entre más resolución tenga, pues muchísimo mayor va a ser el peso del video. Existe otro formato que es mucho más reciente, que es el H.265, que me reduce el almacenamiento o me reduce el peso del video hasta un 50%. Y algo interesante es que me reduce el peso manteniendo o aumentando la calidad del video. Bien, entonces acá tengo, por ejemplo, si un disco duro me soportaba, un disco duro con 4 cámaras de 720p me daba 15 días en H.264, en H.265 voy a tener el doble, voy a tener un mes de grabación completo. Bien, entonces ahí voy a optimizar el almacenamiento que tengo disponible. Otros tips que podemos tomar en consideración a la hora de realizar la configuración es el método de grabación. Si nosotros usamos una grabación o configuramos la grabación 24/7, o sea, va a estar grabando siempre, pues vamos a necesitar un montón de almacenamiento para poder grabar todo lo que vayamos a visualizar o todo lo que las cámaras están viendo. Pero podemos hacer la grabación perfectamente por detección de movimiento. O sea, apenas detecte movimiento, que comience a grabar. En los espacios donde no hay movimiento, pues no va a haber grabación. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a grabar algo en donde no está pasando nada? Perfectamente en una oficina cerrada, en un local, perfectamente podemos hacer que el equipo grabe de noche por movimiento. Bien, ¿por qué? Porque si no ocurre nada, no va a haber grabación y todo ese espacio lo podemos utilizar perfectamente para escenarios en donde pues se detectó movimiento y si va a pues a grabar. Bien, entonces la detección por movimiento tiene esa ventaja. ¿Ok? Y también lo que sería la grabación por evento. Por ejemplo, si ponemos un sensor de movimiento conectado al videograbador, hay grabadores que permiten conectar entradas de alarma, ¿bien? O diferentes características como detección de intrusión o detección de cruce de línea. Sin embargo, hay que tomar en consideración varias cosas a la hora de realizar lo que sería la detección de movimiento. Bien, ¿cómo funciona la detección de movimiento? Simplemente este tipo de grabación se basa en píxeles, en movimiento de píxeles o en cambio de píxeles. ¿Qué es un píxel? Es la unidad mínima de una imagen. Por ejemplo, cada uno de los cuadritos que ustedes ven ahí en la pantalla. Cada uno de esos es un píxel. Cuando se mueve o cuando cambia significa que pues hay movimiento. Algo en la escena se está moviendo o está cambiando y eso me produce el cambio de los píxeles. Bien, entonces tengo que tener precaución con eso. ¿Por qué? ¿Qué me puede producir el cambio de píxeles? Por supuesto, un intruso que haya ingresado en el área, bien, y me haya
ocasionado la activación de la cámara. Sin embargo, si tengo la cámara viendo a una ventana y resulta que pasa una calle ahí cerca, cada vez que pasa un automóvil me va a realizar una detección. ¿Por qué? Porque simplemente es un cambio de píxeles que está haciendo el automóvil. Resulta que en muchos casos va a pasar un gato, que los gatos andan trepados por todo lado, bien, va a pasar un gato y me va a accionar también la detección de el cambio de los píxeles. Pero resulta que puede ser que tenga mi camarita viendo a una ventana y tengo una planta que me gusta mucho y la planta se va a estar moviendo por el viento. Resulta que esto también es movimiento, ¿ok? Entonces, cada uno de estos eventos, sea una situación real de riesgo o sea simplemente algo que se cayó por el viento, pues es movimiento. Y cada uno de estos va a hacer que se grabe y se consuma espacio en disco duro, ¿ok? Entonces también tenemos tecnologías especiales, como lo es la tecnología AcuSense de Hikvision, en donde tenemos una inteligencia que nos define qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tenemos a una persona. Esta persona está ingresando, se está saltando tal vez una baranda que está puesta y que no tienen que pasarse. La imagen va a ser recibida por el algoritmo inteligente que tiene el sistema y va a ser analizada. Cuando detecta que es una persona, nos va a generar el aviso. A diferencia de si ocurre esto con un animal, la inteligencia determina y tiene lo suficiente, valga la redundancia, inteligencia para determinar si es un animal, es una persona o es un vehículo que está pasando. En el momento en que determina que es un animal, que no es una persona, simplemente lo omite, no genera el aviso y así tenemos la capacidad de aumentar el espacio en disco duro disponible. Bien, ¿por qué? Porque ya no vamos a tener grabaciones a lo loco de cualquier cosa que se mueva. Vamos a tener la grabación de eventos reales, de personas o vehículos que estén pasando por el lugar. Y esto nos ayuda a filtrar hasta un 90% de falsas alarmas, no solamente de espacio en disco duro, sino también a la hora de realizar un monitoreo. ¿Por qué? Usualmente cuando nosotros queremos que nos avise al celular cuando hay movimiento, vamos a tener un montón de notificaciones. ¿Por qué? No sé si ustedes escucharon en algún momento el cuento de Juanito o Pedrito, no me acuerdo quién, y el lobo, de que llegaba el chiquillo y decía, ahí viene el lobo, y la gente corría para ver y resulta que era mentira. A la siguiente vez decía, ahí viene el lobo, y la gente corría y no era nada. Entonces el chiquillo se burlaba. Cuando llegó el lobo en serio, la gente no le hizo caso. Esto es lo que nos pasa a nosotros con los sistemas de seguridad usualmente. Nos van a llegar tantas notificaciones de cosas que no precisamente son un evento importante, por ejemplo, que algo se haya caído por el viento, que haya una planta ahí moviéndose o que resulte que no sé, salió el sol y la sombra me hizo ahí un movimiento extraño con alguna planta o un árbol que se estaba moviendo o un animal. Bien, son situaciones que realmente no requieren atención, pero nos llegan notificaciones y nos consume espacio en disco duro. Bien, a la hora en que recibimos tantas notificaciones, nosotros las vemos y las vemos y las vemos y después de un tiempo les perdemos importancia y cuando ocurre el evento real no lo vamos a ver, lo vamos a omitir porque ya recibimos tantas falsas alarmas que realmente ahí nos valió, no nos importó esa alerta real. Esta tecnología AcuSense nos permite realmente diferenciar, ahí separar mediante configuración que nos dé una alerta cuando se detectan o vehículos o personas. Bien, entonces nosotros definimos, no quiero que nos detecte personas, solo vehículos. Un área prohibida de parquear, no se pueden parquear. Si detecta un carro, ingresar en esa área, de una vez genera el aviso. Si detecta a una persona deambulando, caminando por esa zona, pues no es nuestro foco de atención, entonces la va a omitir. Bien, esto es lo que permite la tecnología AcuSense. Tenemos varias cámaras disponibles, una es esta que pueden ver en pantalla, lo tenemos en 4 megapíxeles de resolución con lente fijo de 2.8 milímetros. La idea es que tenga una apertura bastante amplia para que pueda ver el perímetro.
Lo que tenemos es compresión H.265, protección IP67, o sea, es para intemperie esta cámara. Tiene una luz estroboscópica, una luz LED enfrente para alerta. O sea, cuando ella detecta a una persona o un vehículo, dependiendo de lo que nosotros le configuremos, cuando lo detecta, la cámara va a encender la luz para avisar a la persona de que está haciendo algo incorrecto. Inclusive también le podemos grabar un audio o poner uno de los audios que ya trae, una sirena, bien, para avisar mediante audio, una chicharra o un aviso. Usted está ingresando a un área o a un área prohibida. Le podemos grabar, ponerlo y en cuanto ocurra el evento, que la cámara notifique. Bien. ¿Por qué? Porque tiene un altavoz integrado y también tiene un micrófono integrado. Vamos a poder escuchar qué es lo que está sucediendo en el lugar. Y esta cámara también tiene su tecnología Darkfighter, que nos permite ver a color, inclusive si hay poca luz. Esta cámara en la parte de arriba, pueden ver, tiene micrófono, tiene luz infrarroja, tiene luz blanca y tiene un speaker que nos permite dar el aviso. Este otro tipo de cámara ya en tipo domo, bien, es de lente de 4 milímetros, tiene, lente 2.8 milímetros y resolución de 4 megapíxeles. De igual manera, compresión H.265 con protección IP67. Es tecnología Darkfighter y tiene micrófono incorporado de igual manera. Bien, estas son las cámaras que tenemos disponibles con AcuSense. Más adelante vamos a ampliar la línea, bien, de acuerdo a sus necesidades. Bien, y esa es la ventaja que nos da la tecnología AcuSense, una reducción de falsas alarmas de hasta un 90%. En cuanto a lo que serían aplicaciones especiales, existen tecnologías como lo es el ANPR, o el Automatic Number Plate Recognition, que sería el reconocimiento automático de números de placa. Esta es una tecnología, una cámara especial que tenemos acá disponible en Secunet, en donde vamos a ver que tenemos, bien, una identificación, una digitalización de los números de placas que vayan pasando. Cada vez que pasa un vehículo, la cámara reconoce el número de placa y lo digitaliza para que nosotros, en el momento en que querramos ir a buscar el número de placa, simplemente digitamos y él lo que hace es encontrar el automóvil y el número de placa que pasó por ese lugar. Existen sistemas también avanzados como el reconocimiento facial, sistemas de conteos de personas, bien, sistemas de aforo, que estuvo bastante de moda ahorita con lo de la pandemia, bien, con lo del aforo, en cuanto a que un espacio, un lugar no podía tener un 50% de ocupación. Entonces se pueden poner cámaras de conteo de personas para que determinen cuántas personas están dentro del lugar. En el momento en que se supera el límite de ocupación, que genere un aviso. Este tipo de tecnología nosotros lo tenemos acá disponibles en Secunet y con todo gusto les podemos ayudar si tienen un proyecto o una necesidad especial en estos casos de este tipo de tecnologías. Bien. Damas y caballeros, fue un gusto haberles dado esta presentación. Si gustan, podemos abrir un bloque de preguntas. Está el chat disponible para ustedes. Pueden escribirme ahí todas las consultas que tengan y con gusto les damos solución. Yo soy Andrés Fernández, soy el encargado del departamento técnico de Secunet. Me pueden ubicar al teléfono 2290-5585 o al correo a fernandez@secunet.com. Siempre que tengan alguna consulta, si requieren ver un proyecto, una necesidad especial en cuanto a lo que es seguridad, con todo gusto estamos para servirle, me pueden localizar y también pueden hacer llegar sus consultas a el correo soporte@secunet.com, en donde ahí les atienden mis compañeros de taller. Bien, y también nos pueden ubicar o nos pueden escribir, enviar fotografías si necesitan hacer una revisión de algo o enviar un video o enviar un audio a el WhatsApp 6412-1869. Bien, ahí tienen nuestra información de contacto. Es un gusto haberles dado esta presentación. Espero les haya sido de utilidad si es que están ingresando, comenzando en el mundo de CCTV. Para eso estamos, para ayudarles.
y si tienen alguna consulta adicional, con todo gusto estamos para servirles. Me preguntan por acá, entonces la detección de movimiento no la da el DVR, sino la cámara. En lo que es tecnología AcuSense, en lo que son las cámaras IP, sí, así es justamente. La detección la realiza la cámara específicamente. En lo que es tecnología análoga, la cámara no tiene tanta inteligencia, eso sí lo hace el grabador. En el caso del DVR, asumo, bueno, viendo que es DVR, entonces es análogo. En el caso de análogo, sí, es el grabador quien hace la detección de movimiento. Porque simplemente lo que hace es recibir la información y si ve algún píxel cambiando, pues eso para él es movimiento. Con la tecnología AcuSense, la cámara específicamente, que es IP, ella misma trae la capacidad para definir si es una persona, es un vehículo o si no es nada que se está moviendo. Muy bien. Acá veo unas otras consultas. Me indican acá, tengo un grabador de 8 canales, pero tiene la función de reconocimiento de rostro, pero me dice que la cámara no es compatible. En este caso requiere una cámara de detección de rostro. ¿Cuál sería el modelo? Ok, vamos a ver. Los equipos de reconocimiento facial en cuanto a Hikvision son equipos especiales. Bien, no se utiliza cualquier grabador. Si usted tiene un grabador, por ejemplo, de serie NII, esos tienen detección de rostro, ellos no hacen reconocimiento. Bien, ellos no hacen reconocimiento. Recuerden que es mucha la diferencia en cuanto a detección de rostros y reconocimiento. Detección es simplemente, pasó alguien. ¿Quién es? No sé, pero pasó. ¿Por qué? Porque hay un rostro. Bien, simplemente si detecta una cara la va a capturar. Pero reconocimiento es una tecnología especial que nos permite reconocer, identificar a la persona de acuerdo a una base de datos existente. Bien, tendríamos que ver el modelo de grabador de reconocimiento o grabador que tengas. Usualmente son NXI. Bien, el modelo. Tenés que revisar a ver que sea efectivamente de reconocimiento facial y en ese caso sería con una cámara que tenga detección facial justamente. La cámara detecta el rostro y sería el grabador el que hace el reconocimiento. Me puedes pasar el modelo, si son de Hikvision, me puedes pasar el modelo a mi correo electrónico y con todo gusto te ayudo a revisar, a definir si en efecto primero si es de reconocimiento y luego a definir cuál cámara te funciona. Muy bien, si no hay más consultas, fue un gusto haberles brindado esta presentación. Recuerden, soy Andrés Fernández. Me pueden localizar a fernandez@secunet.com. Fue un gusto haberles brindado esta presentación. Nos vemos a la próxima. Recuerden que estamos programando presentaciones en línea de manera mensual. Ustedes pueden ingresar a nuestro sitio web para poder ver lo que tenemos programado y también las próximas capacitaciones que las estamos dando de manera virtual. Bien, es un gusto haberles dado esta presentación. Espero tengan un excelente jueves. Desde ya les deseo un excelente fin de semana. Éxitos y que les vaya muy bien.